¿Qué tal? Muchas gracias a la UNAM por su invitación, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Vamos a hablar de la situación pospandémica, de el problema del COVID prolongado y sus repercusiones en el salón de clases. Quiero decirles de principio que no tengo ningún conflicto de interés. Mis opiniones son personales y no. Yo trabajo para la Universidad de Guanajuato, aunque mis opiniones no necesariamente reflejan las de la universidad. Eh, es importante conocer las maneras en las que el virus va evolucionando y hemos escuchado de las variantes. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque así entendemos otras muchas cosas. Aquí hay algunos de mis garabatos, me disculpan, pero el virus va cambiando. ¿Por qué? Vienen ustedes aquí abajo a la izquierda, dice transmisión y escape. O sea, al virus le interesa transmitirse cada vez mejor y para eso va evolucionando. Ustedes ven ahí en un árbol que está dibujado con plumones. En el centro una W significa el virus original de Wuhan en China. De ahí vinieron las variantes alfa, ven allá arriba, beta abajo, y el tamaño del brazo significa qué tan lejanos están distantemente de del virus Wuhan de China. Por ejemplo, la variante que dice ahí P1, la variante gamma, eran muy cercanas genómicamente. La variante delta que ven abajo ya es más lejana y cada vez se alejan más porque se están adaptando cada vez mejor a transmitirse en las personas. De hecho, cuando viene la variante Omicron que ven ahí en rojo, evolucionó en el brazo que ven también a la derecha en múltiples subvariantes. Era una variante ya tan formidable que no pudo ser sustituida por ninguna otra. Así que vimos en el tiempo la BA1, ven ahí la gráfica del tiempo, BA2, BA5, eh, y actualmente tenemos EG, la FL, está reapareciendo una subvariante BA286. No quiero abrumarlos con datos de subvariantes, solo que aquí tenemos que entender que el virus no se va a ir, el virus va a seguir evolucionando. ¿Para qué? Para transmitirse cada vez mejor o para escapar. Transmisión es a cuántas personas puede infectar un virus y escape es a cuántas puede reinfectar. Entre las dos dan lo que se llama la aptitud del virus y este virus va a ser cada vez más apto. Eso no quiere decir que vaya a ser más grave. El virus no le conviene matarnos, el virus le conviene reinfectarnos y es lo que estamos viendo día con día. Ahora, una cosa que conocimos también desde un principio fue los mecanismos de transmisión. Se suponía que se transmitía de alguna manera, pero poco a poco fuimos siendo conscientes de que la transmisión era diferente de lo que se pensaba. En un principio pensábamos, y estos también son garabatos míos, discúlpenme, pero y eso lo hice, estos garabatos los hice antes de, muy al inicio de la pandemia. Pensábamos que todos estos iban a ser mecanismos importantes de transmisión, de mucosa a mucosa, o indirecto, que tú tocabas una superficie y luego te tocabas, por ejemplo, ibas a un supermercado, comprabas una lata, que alguien había estornudado sobre esa lata, y luego tú tocabas la lata y te infectabas porque te tocabas los ojos. De hecho, mucha gente compraba el supermercado y lo dejaba, lo lavaba todo lo que llevaba del supermercado. Ahora sabemos que esa transmisión indirecta no es importante, que lo que es importante es lo que vemos allí en 4, los aerosoles. Eso es muy importante en las aulas, en los salones de clase. Cuando una persona tiene el virus de COVID, aunque sea asintomático, está hablando, tosiendo, está lanzando virus al aire que se van a flotar. Y eso importa porque, como dice allí abajo, está a más de 2 metros. Y en un salón de clase, por ejemplo, si el maestro tiene COVID, no hay una buena ventilación, está hablando y está lanzando virus al aire, o algún alumno está tosiendo y tiene el virus, ese virus se va acumulando porque no hay buena ventilación y puede correr largas distancias, prácticamente todo el salón, y poco a poco los alumnos se van contagiando. Entonces, también fuimos conscientes de que estas no eran mecanismos de transmisión. Les decía, el mecanismo indirecto no es un mecanismo de transmisión. Vimos que se desvirtuó a veces por cuestiones comerciales, pero
Los tapetes sanitizantes nunca sirvieron para nada. Los túneles sanitizantes, verdaderas máquinas de guerra que compraron algunos municipios para desinfectar edificios, porque no iba por ahí. Lo que sabemos con claridad y que se empezó a hacer claro desde un principio fue que esto se transmite por el aire a largas distancias cuando no hay buena ventilación. Lo supimos, por ejemplo, con estudios como este. Este es un call center en Corea, cuando todavía no, así estaba apenas entrando la pandemia. Y ven ustedes el piso 11, todo lo que ven en azul son las personas que trabajan en ese call center que trabajaban. Todos los que se infectaron en menos de una semana, pero estaban en el piso 11. Lo que ustedes ven en la gráfica de arriba a la derecha, en azul, son las personas que estaban en el piso 11. No todas se infectaron, pero se infectó una alta proporción. Pero vean en amarillo, esos cuadritos estaban en el piso 10 y uno en el piso 9 que ni siquiera había subido al piso 11. Y ahí pues empezó a ser claro de que esto se transmitía por el aire. A pesar de que tenían aire acondicionado, el aire acondicionado solamente le estaba dando vueltas al mismo aire. Y entonces empezamos a entender importancia de cosas como el cubrebocas. El cubrebocas no es perfecto. El cubrebocas no evita que respires virus, pero sí hace que respires mucho menos virus. Y aquí fue también claro otro concepto que este es muy importante que lo tengamos todos los que trabajamos en condiciones de encierro, a veces en salones de clase, maestros. Lo que se conoció como el efecto mascarilla-tiempo. Cuando una persona habla, en el tiempo va soltando cada vez más y más virus. Y una persona está recibiendo ese virus, pero se infecta no como el toque del rey Midas, que con un virus ya te infectaste. No, necesitas en el tiempo ir respirando cada vez más virus y hasta que acumulas, digamos, unos 1000 virus, ya te infectas. Si te pones el cubrebocas como emisor del virus, el receptor va a recibir menos virus y lo más probable es que no se infecte. Pero aquí es muy importante el tiempo. Por ejemplo, tú necesitas 1000 virus para infectarte y estás respirando 100 virus por minuto. En 10 minutos ya te infectaste en un aula. Pero ventilas y tú bajas a 10 virus por minuto porque hay menos virus en el aire. Ah, necesitarías 1000 minutos para infectarte. Perdón, 100 minutos para infectarte porque estás respirando a 10 por minuto, pero en 100 minutos ya se acabó la clase y ya te fuiste a otro lado. Entonces ahí está la importancia de la ventilación, de que no juntemos ese tiempo y de que si no está en ti controlar la ventilación, te pongas un cubrebocas. ¿Qué es un buen cubrebocas? Un buen cubrebocas es el que cubra bien con un clip nasal para que no entre por allí. Hay algunos que les llaman de alta eficiencia, pero esas no deben anclar en las orejas, no te dan una buena fuerza de tensión. Necesitas que anclen en la nuca. Esos que se llaman de alta eficiencia son muy buenos, pero necesitan anclar en la nuca y necesitan no tener como esta muchacha guapa que está allí abajo, no tienen que tener válvulas como los que usa esa muchacha porque entonces estás soltando el virus sin ningún filtro. Entonces, si usas cubrebocas de alta eficiencia, está bien, pero tiene que estar anclado en la nuca. Si no, uno de estos está perfecto. De hecho, mejor dos. Estos sí pueden anclar estos que se llaman cubrebocas quirúrgicos o que son de pastel, color pastel. Ven ustedes ahí en círculo a la izquierda cómo por ahí se puede filtrar el aire. Pero si te pones dos o pones por arriba uno de tela, ya tienes una eficiencia mucho mayor. No va a evitar que respires el virus, pero sí vas a respirar menos virus y necesitas más tiempo para infectarte. Vamos a suponer que tienes que entrar a un vagón del metro donde hay, otra vez, 100 virus por minuto, lo que estás respirando. Te pones este cubrebocas que tiene una eficacia del 60%, en lugar de respirar 100, vas a respirar 40 virus por minuto. Y en lugar de respirarte en 10 minutos, perdón, en lugar de infectarte en 10 minutos, te infectarías en 25 minutos. Entonces, a ver, es mejor la ventilación que el cubrebocas para las aulas, para los espacios cerrados. Pero cuando no está en ti o no puedes asegurar una buena ventilación, acabo de leer un comunicado de la UNAM en donde precisamente recomiendan que en las aulas se siga usando el cubrebocas. ¿Por qué? Porque no puedes asegurar siempre una muy buena ventilación y porque en estas condiciones mucha gente tiene el virus. Entonces, un cubreboca o dos de estos se parecen ya mucho a los cubrebocas de alta eficiencia y hay que sugerirle a la gente
que no es que se esté obligando a nadie, pero si sabemos que hay virus y hay en condiciones de encierro, va a estar flotando el virus y te puedes infectar, protégete, usa un cubrebocas. En ese mismo sentido también, el virus en exteriores está tan diluido que es difícil que te infectes en exteriores. No necesitas cubrebocas en exteriores. Pero vean en interiores, por ejemplo, una lectura en el metro. Estos medidores de CO2 miden qué tan contaminado está el aire que estás respirando. En general, digamos, en el bosque, en exteriores, andamos en 400. Vean el metro, casi en 2000. O sea, esa persona lleva un cubrebocas. Ven ahí una persona que lleva su cubrebocas. A lo mejor está respirando en lugar de 100 virus por minuto, está respirando nada más 40. Pero si va a estar 25 minutos ahí, de todos modos se puede infectar. Y sin embargo, lo peor es que no acabamos de entender esos mecanismos de transmisión. Vean las ventanas en el metro, cerradas. No favorecemos la ventilación y decimos la ventilación es mejor que el cubrebocas. Las dos son fabulosos, entre los dos reducen sustancialmente. Eso no es nada más un problema del transporte o de las aulas. Nos ocurre en los hospitales. Miren, yo pongo aquí una terapia intensiva. No sé si alcanzan a leer el número, pero hay un medidor que se ve ahí una pantallita azul. Esta es una cama de terapia intensiva, 1820, igualito que en el metro. O sea que una persona puede entrar porque tuvo un accidente a un hospital, pero ahí en el hospital puede adquirir perfectamente COVID-19 o influenza. Es algo que deberá estar cambiando entonces la ventilación y es algo que ven ahí en el recuadro de la derecha. Vamos a tener que preferir soluciones de ingeniería en el futuro. O sea que no solo cuidar los equipos de protección personal como los cubrebocas, como ven ahí, sino favorecer que haya menos virus en el aire, que las estructuras estén mejor ventiladas, que cambiemos la arquitectura de nuestros edificios para que favorezcamos la ventilación. México tiene por ventaja de que no tenemos climas extremos y que en tiempos de frío y en tiempos de calor podemos ventilar mejor. En tiempo de calor porque se pretende conservar el frío y a veces estamos nada más recirculando el mismo aire con el aire acondicionado, te da una falsa sensación de seguridad, pero estás respirando el mismo aire de todos. Entonces, en conclusión, la higiene está evolucionando para que no solo bebamos agua limpia, sino que respiremos aire limpio y que el aire limpio sea para todos. Y eso es muy importante para quienes trabajamos en aulas. Así que en el futuro, si bien venimos de grupos pequeños, ahora nos reunimos muchos en construcciones que son cajas cerradas. Las casas, el edificio nos está enfermando. La arquitectura debe evolucionar para privilegiar la ventilación. Por ejemplo, en hospitales y escuelas, las precauciones de vía aérea deben ser universales. O sea, debemos tener cada vez aire más limpio, hacer en exteriores todo lo que sea posible. Es importante recordar que los virus respiratorios no ocurren todos siempre en la misma época del año. Hubo una disrupción por la pandemia, pero en el futuro volveremos a ver seguramente este fenómeno que ven ustedes arriba en azul. Los principales virus respiratorios co-circulan o circulan al mismo tiempo, más o menos entre noviembre y abril, lo que se llama la temporada de infecciones respiratorias. Y circulan al mismo tiempo los virus de influenza, los virus de COVID u otros coronavirus y el virus sincicial respiratorio que afecta predominantemente a los niños. Y estos tres juntos pueden saturar los hospitales y pueden enfermar a mucha gente. Entonces, cuando estemos en situaciones, no es el frío lo que nos enferma. Lo que nos enferma es que nos encerramos y empezamos todos a respirar el mismo aire. Nos encerramos para conservar el calor. Pero a veces le tenemos miedo al aire, le decimos a la gente, no salgas así, cuidado con el aire. No, al contrario, el aire no te mata. Lo que te mata es el encierro. Lo que te infecta es el encierro. Ven ustedes ahí en influenza, que es la que generalmente predomina, pueden ver arriba que predomina, este es lo que se llama una gráfica de calor, sobre todo en enero y febrero, la influenza.
Y hay un dicho popular que no quiero ser irreverente, pero dice enero y febrero desviejadero. Y eso es la influenza, ni más ni menos. ¿Nosotros qué debemos hacer en las aulas? Pues quien esté enfermo, que se quede en casa. Ahora, si sabemos que hay muchos virus, ventilemos, favorezcamos el uso de cubrebocas, pidamos el uso del cubrebocas para respirar menos virus y evitemos estar hablando todos al mismo tiempo, gritando y limitemos también la duración de las clases. Si una clase dura una hora, no tiene por qué durar 65 minutos. 45 minutos y debe ser suficiente. Eviten también situaciones de encierro tan prolongadas sin descanso entre las actividades. Ahora, todo eso que dije fue un poco introductorio a esto que es la clínica y el síndrome de COVID largo, que es a lo que principalmente nos queremos referir. Hay este fenómeno que se llama la hipoxemia feliz y que fue muy notorio con la pandemia de COVID, que es mucha gente le baja la oxigenación. Ya sabemos que la oxigenación de la sangre debe estar arriba del 90%. Eso se mide con oxímetros como el que vemos ahí. Pero el virus se mete al sistema nervioso central y no te deja ver eso. Entonces hay gente que está saturando 80%, el virus no le deja darse cuenta y se está literalmente ahogando sin darse cuenta. Eso es lo que se llama la hipoxemia feliz, que fue muy común en la pandemia. Por eso hay que recomendarle a quien tenga una enfermedad respiratoria aguda que tenga un oxímetro y que esté checando que la oxigenación no le caiga de 90, porque en ese caso hay que poner oxígeno. Si no pones oxígeno vas a caer en un círculo vicioso y te puedes morir literalmente. No hay que caer tampoco en alarmismo, pero sí decir que si estás con una infección respiratoria, aunque te parezca catarral, aunque no sientas que te falta el aire, chécate con un oxímetro para ver que no te esté faltando el oxígeno. En las ventanas de detección tenemos pruebas y se ha dicho que si vamos a hacer pruebas, que si va a ser la PCR, que si anticuerpos, que si una prueba de antígeno. También no quiero yo quitarle valor a lo que puedan tener las pruebas, porque se decía, es que hay que tenga una prueba negativa para que venir a clase. La verdad es que eso nunca llevó a nada, ¿eh? Yo creo que lo mejor es una cultura de la ventilación, una cultura de que el que esté enfermo se quede en casa, de que hagamos actividades en interiores con menor duración y con menos abarrotamiento de personas. Eso funciona mejor que hacer pruebas. No quiero yo decir que desde un punto de vista epidemiológico no convenga hacer pruebas que tienen distintas, digamos, ventanas de detección. Unas tienen una ventana al momento de los síntomas, otros tienen otra ventana, como los anticuerpos que vienen después, o la PCR. Esas son cuestiones técnicas, pero no sientan que porque no tienen acceso a pruebas, no se está haciendo lo adecuado. Lo adecuado se hace con el cambio cultural al que me estoy refiriendo. Esto es importante para entender el síndrome de COVID largo. Vean ustedes en verde arriba, esa gráfica dice respuesta viral. Primero hay mucho virus en la etapa inicial de la infección. El virus va bajando y luego en naranja va subiendo la respuesta inflamatoria. O sea que cuando viene la gravedad, ustedes van a ver acá donde se ve un virus a la derecha que parece una mina. Ese es el virus. Primero sube mucho, ahí lo ven en rojo, eh, y posteriormente en la segunda semana empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, empieza a subir cada vez más la inflamación y la inmunidad. Y lo que te puede matar en general no es el virus, es la inflamación y es tu propia inmunidad que reacciona a la presencia del virus. Pero de hecho ya cuando estás grave en terapia intensiva, por fortuna, eso ocurre menos del 5% de las veces, el virus ya casi no está. Lo que está es tu inmunidad. Pero a lo que me quiero hacer referencia sobre todo en este cuadro, vean ustedes abajo donde se ven las figuras, después de la semana 3 cuando ya te curaste de COVID, todavía puede venir lo que se llama el COVID prolongado o posagudo o síndrome post-COVID. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, donde las manifestaciones son múltiples. El virus ya se fue, la inflamación ya se fue, pero mucha gente queda afectada. Tampoco quiero decir que el que tenga COVID necesariamente va a tener un síndrome de COVID largo. Y a esas cifras me voy a referir ahora. Estos son también mis garabatos, los hice cuando empezaba la pandemia, pero decía ahí, síndrome post-COVID,
que ahora tiene sus cuestionamientos, esa designación, a esa me voy a referir. Entre el 10 y el 60% de las veces ocurría. Ahora sabemos que más o menos ocurre en alrededor del 10 a 20%. Y depende de la gravedad del cuadro. Más grave, más síndrome post-COVID. ¿Qué te queda? Te queda una fatiga, dolor de las articulaciones o de los músculos, disnea o una sensación de falta de aire, algo de tos, distracción, lo que se llama la niebla mental, que ya no piensas igual. Pero ojo que tiene que ser en relación con COVID. Hay gente que le quiere echar al COVID la culpa de todo y la verdad que nunca pensó bien. Pero la depresión, pero esa distracción, esa dificultad para planear, para recuerdos cercanos, lo que se llama la niebla mental, es muy característica. Hay quien queda con pérdida del olfato o del gusto, a veces de manera permanente. Las cosas ya no le huelen igual, ya no le saben igual. Alteraciones del sueño que tardan a veces meses. Y a veces en el laboratorio podemos medir que persiste una cierta inflamación por pruebas que hay para inflamación, como una prueba que se llama la proteína C reactiva, y vemos que persiste algo de inflamación en el cuerpo. Eso es en términos generales lo que se llama el síndrome post-COVID. Ahora, hay tendencia también a decir, es que no es un síndrome post-COVID. Fíjense, por ejemplo, este es el virus del SARS coronavirus, estudiado en diversos tejidos por meses después. Y lo que se ha visto es que persiste el genoma del virus en casi cualquier tejido. Se ha encontrado en casi cualquier tejido, en los pulmones, en el hígado, en los riñones, a veces inclusive en el tejido cerebral. Y entonces hay quien ha cuestionado, como dice ahí arriba en signo de interrogación, síndrome post-COVID. Pues no necesariamente es un síndrome de COVID, post-COVID, es más bien un síndrome de COVID prolongado, porque el virus está allí. Aunque esté muerto, sus componentes pueden seguir presentes en los tejidos y pueden seguir causando inflamación y malestar. Entonces, por fortuna, ocurre en la minoría de los pacientes, pero vamos a decir, ocurre en una proporción baja de los pacientes, vamos a decir 10%. Sí, nada más que se estima que en México ya se infectaron 100 millones de personas. Eso quiere decir que va a haber mucha gente que aunque la proporción sea baja, la cantidad absoluta va a ser mucha de gente que no se siente bien. Y entonces, eso es lo que les decía, de acuerdo con teorías, se ha dicho, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? ¿COVID largo? Puede ser, porque el virus persiste o sus componentes genéticos al menos. Síndrome post-COVID, pues, o condición post-COVID, parece que no, puesto que el virus en la etapa aguda ya se pudo haber ido, pero las manifestaciones pueden seguir largas. Yo creo que es más conveniente llamada de COVID-19 persistente o COVID largo, no condiciones post-COVID, porque, como les decía, a veces el virus todavía está ahí, entonces todavía hay una controversia en cómo le vamos a llamar. Yo soy de la opinión de que hay que llamarle COVID largo o COVID persistente. Y hablando de ausentismo, es evidente que después de que ha pasado la etapa pandémica, ojo, pasó la etapa pandémica, el virus no se ha ido y no se va a ir, como dijimos. Estos son datos de Inglaterra, por ejemplo. Vean ustedes cómo, después de haber ido reduciéndose el ausentismo en las décadas anteriores, vean lo que pasó a partir del 2020. El ausentismo se ha aumentado al menos por un 30%. Eso es en datos de Inglaterra. Yo no creo que en México vaya a ser diferente. Hay gente que no queda bien, no se siente bien y a veces, por desgracia, puede ser hasta años después. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Ahora hay teorías, hay muchas teorías, pero al parecer tiene que ver con un mecanismo mitocondrial. Las mitocondrias de las células, que son las que se encargan de procesar la energía, al parecer el virus es capaz de bloquear la expresión de algunos genes de las mitocondrias y da una función mitocondrial alterada por tiempo largo. Y eso pudiera ser, bueno, es al menos uno de los mecanismos propuestos. Pero aquí es interesante decir que no etiquetemos a las personas de flojas, ¿eh? Porque si bien es verdad que hay siempre quien aprovecha una oportunidad para ausentarse o para no trabajar, también es verdad que mucha gente que trabajaba perfectamente bien va a tener secuelas y va a tener complicaciones y no los etiquetemos. El que era perezoso, el que era flojo antes de la pandemia, pues lo va a seguir siendo, no hay manera de echarle la culpa al COVID. Pero hay gente que era perfectamente activa, productiva, planeadora,
hacía planes para sus cosas, entregaba sus cosas a tiempo, no sé, era completamente eficiente y con el COVID lo ha perdido. Hay que decir que hay que apoyarlos porque son condiciones que, y a eso voy a una noticia relativamente nueva, en general, la mayoría de las personas lo va a haber resuelto por ahí de los 2 años. A eso me voy a referir con la siguiente proyección. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no ocurra el síndrome post-COVID? Bueno, nosotros los médicos, pues hacemos que no baje el oxígeno. Eso es importante, que no se haga un COVID grave. Que si tienes riesgo por tener avanzada una enfermedad crónica, que tomes un antiviral, por ejemplo el Paxlovid. Y ahora se sabe que tomar metformina, que es la medicina de la diabetes, si la tomas por 2 semanas, cuando tienes COVID-19, aunque no tengas diabetes, te reduce el riesgo de tener COVID prolongado. Este es un estudio que se hizo en 1,431 pacientes. Cuando tomaron un placebo, el 10%, fíjense, tuvieron todavía COVID largo hasta los 300 días. Ese es el 10% que yo les decía. Y si toman metformina, te lo reduce más o menos en un 40%, te lo reduce al 6%. Y hacia los 2 años, eh, se esperaría que más o menos todavía el 5% de los que no tomaron nada tengan eh, síndrome de COVID prolongado. Eh, Todos los demás grupos no sirvieron, por ejemplo, ivermectina, ustedes escucharon que se usó ivermectina, hidróxido de cloro, se usaron eh, antidepresivos como la fluvoxamina, ahora sabemos que no funcionan. Quien lo dio en su momento no quiere decir necesariamente que estuviera mal, ahora tenemos la evidencia que es contundente que no funcionan. Y este es un estudio muy bueno, está cortado abajo, pero ahorita se los explico. Este es un estudio que se hizo en Wuhan. A 2 años hicieron un control para emparejar los grupos por edad, sexo y comorbilidades. Eh, Mucha gente que tuvo un COVID significativo todavía tiene secuelas 3 meses después. Eh, y todavía, inclusive medido a 2 años, la mayoría de los que tuvieron un COVID clínicamente pueden tener alguna manifestación, aunque sean leves, como fatiga, debilidad muscular. Pero la buena noticia es que hacia los 2 años, como ven ahí en la cuarta de las líneas, la gente continúa mejorando, especialmente en términos de ansiedad, depresión, dolores. La proporción de ansiedad y depresión disminuyó de 23% a los 6 meses a 12% a los 2 años. Y la mayoría de la gente ya a los 2 años ha recuperado sus capacidades y ya prácticamente más del 90% estarían de regreso en capacidades completas a sus trabajos. Probablemente alrededor del 5% de la gente que tuvo un COVID clínicamente significativo va a tener todavía manifestaciones más allá de 2 años. ¿Cuál es el mensaje aquí? A ver, por el lado positivo, no es una situación que parezca durar mucho más de 2 años. Poco a poco va mejorando, la gente se va sintiendo paulatinamente bien, pero entendamos que eso es de mucha gente que se infectó y que vamos a tener que lidiar con eso y ser tolerantes. Y que la gente que va a durar con más de 2 años de este problema, por fortuna, es la menor de las proporciones. Eh, Estar preparados en las situaciones actuales, me refiero a que tengamos ya siempre una cultura de decirle a la gente, a ver, ventilemos, cuando haya virus usemos el cubrebocas, quédese en casa el que esté enfermo de una enfermedad respiratoria aguda. Eso nos va a preparar para la siguiente pandemia, porque una siguiente pandemia va a volver a haber. El tamaño de una epidemia no es absoluto, es relativo a tu capacidad. Por ejemplo, México nos desnudó la pandemia de COVID-19. Sabemos que en México pagó probablemente la factura más alta del mundo en relación con su población en enfermedad y muerte. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna preparación. Nuestro sistema de salud está quebrado. Nuestros hospitales estaban en condiciones deplorables. Teníamos un sistema de salud sin un sistema primario de atención, donde la gente ahora ya no va ni siquiera al Seguro Social o al ISSSTE, a la Secretaría, va a un consultorio de farmacia, donde se le descuidó la oxigenación. No es sorpresa lo que nos pasó. Lo que dice este recuadro es que el tamaño de una epidemia no es absoluto. Hay países a los que les va a ir mejor que a otros. Hay instituciones a las que les va a ir mejor que a otros. Desde luego el virus que vemos allá a la izquierda
puede tener mucha o poca transmisibilidad y patogenicidad, pero tu preparación social también puede ser mucha o poca. Si el virus es muy malo y tú tienes muy poca preparación, te va a hacer un daño enorme como el que nos hizo el virus de COVID-19. Si tú tienes una buena preparación para un virus del mismo tamaño, tu daño va a ser mucho menor, como sucedió en muchos países europeos, o sobre todo en países orientales, donde había una mejor preparación. Bueno, pues estemos preparados, tengamos aulas mejor ventiladas, limitemos la duración de las actividades en interiores, evitemos los atiborramientos. Cuando haya infecciones, pidamos amablemente que ventilemos y usemos el uso y hagamos uso de los cubrebocas. Seamos tolerantes con la gente que está enferma, que se tenga que quedar en casa, porque otra pandemia seguramente va a haber en el futuro. Y yo dejé esta última proyección que va a tomar unos 5 minutos porque creo que son las reflexiones que a donde nos tiene que llevar todo lo que hemos pasado y hacia dónde no queremos llegar. Otra pandemia seguramente va a haber. Yo les pongo ahí arriba dos imágenes. Una es de personas en un hospital que ya no tenían lugar en urgencias. Tenían un tanque de oxígeno a las afueras del hospital. Llegó un momento en que se acabó el oxígeno también. Llegó un momento en que ya la gente no podía ser atendida en los hospitales y luego las mandábamos a su casa a ponerse oxígenos en su casa. Yo en mi vida nunca había, vaya que yo tengo 40 años de médico, yo nunca había sufrido eh, tal exasperación de no tener dónde atender a un paciente. Mandábamos a la gente a su casa a ponerse oxígeno en su casa, pero tenían que hacer una fila de 24 horas a veces para conseguir un tanque que les duraba 12 horas. Y se nos murió mucha gente así. O sea, no teníamos preparación. Hay que entender que tenemos que estar mejor preparados. México es de los países que invierte menos en salud. México invierte 3% del Producto Interno Bruto de su, de su, en la salud pública. Se recomienda por la Organización Mundial de la Salud al menos el 6%. Y todavía con eso hacemos recortes. Pues ¿a dónde queremos llevar a nuestro sistema de salud? Entonces, no le pidamos peras al olmo, no le pidamos una mejor evolución, una mejor respuesta a la pandemia si no tenemos un mejor sistema de salud. Mientras ya no tengamos ni siquiera un sistema primario, ¿a dónde mandar a la gente? Y la gente acuda ya nada más a consultorios anexos de la farmacia, porque el Estado ya abdicó a su obligación de un sistema primario de atención. Y van a ir a un lugar donde se le va a sobremedicar y se le va a descuidar la oxigenación. Hemos polarizado la comunicación, unos y otros, tiros y troyanos. Ya nos metimos en cámaras de eco, unos que estamos en un bando y otros en otro, ya nomás estamos escuchando lo que queremos oír y nos parece muy claro, ¿verdad? Qué mal está el gobierno, qué mal está el gobierno, porque miren, y todos ya estamos en grupos de WhatsApp diciendo lo malo que está el gobierno y cómo es posible que los demás no se den cuenta. Pero por otro lado, los que están en el otro polo, en la otra cámara de eco, qué bien hace el gobierno, todo lo hace bien y unos no entienden y son están en contra de la transformación, están en contra de esto, de aquello. No, o sea, ya perdimos inclusive la capacidad de comunicarnos unos con otros y eso también costó vidas, parezca que no. Llegamos a politizar inclusive el uso de medicamentos, de cosas como el cubrebocas. No debió haber ocurrido eso, porque entonces en un momento ya estábamos peleados unos contra los otros en una situación en la que era lo más importante era la solidaridad de todos con todos. Necesitamos entonces sociedades mejores informadas y necesitamos una conciencia de que la información mala mata, de que si alguien no se quiso vacunar porque tenía mala información, se pudo haber muerto. En Estados Unidos eso está cuantificado. Se estima que en Estados Unidos murieron al menos 300,000 personas por mala información, porque tenían una vacuna en cada esquina, gratuita, y no se la quisieron poner. Se estima más o menos en 300,000 la muerte absolutamente innecesaria de esas personas que fue por mala información, por teorías de conspiración. Y sorpréndase, porque estamos hablando de gente que tiene educación. A veces hablamos de que
de que esto es una cuestión de educación. No, hay grupos antivacunas que tienen, que tienen militantes que tienen doctorados. Entonces, entender las cosas no es nada más una cosa de educación, es abrir la mente y que entendamos las cosas como son, que veamos la realidad. México, les decía, no tiene ya un sistema primario de atención. Actualmente, las consultorios anexos a farmacias atienden ya más del 50% de la población en la consulta primaria. ¿Qué se hizo con esos pacientes cuando llegaban con COVID? Yo les mostré una gráfica donde primero hay mucho virus. Bueno, se les dio ivermectina que no servía, acitromicina que no servía, se les inyectó ceftriaxona que es un antibiótico, pero parecía un cartabón, ¿eh? Eh, y se les dio lo peor que se les podía haber dado, que era cortisona, dexametasona, en un momento en que había mucho virus y no se cuidó la oxigenación. A veces ni siquiera checaban la oxigenación. Y así eso costó mucha enfermedad, mucha muerte, porque la gente que tenía la hipoxemia feliz además no se daba cuenta que le faltaba el oxígeno. Cuando se daba cuenta que habían pasado 5 días, llegaban a un hospital donde a veces no había camas o donde a veces ya no se les podía sacar vivos. No tenemos un sistema primero de atención y la siguiente pandemia nos va a hacer mucho daño. Si ya tenemos mejor ventilación en los interiores, nos va a ir un poco mejor. Necesitamos tener espacios públicos mejor ventilados. Y ahí todos nosotros tenemos algo que hacer en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras reuniones de juntas de trabajo. El aporte de oxígeno. México tiene que tener un mejor aporte de oxígeno. Ya vimos que en situaciones de estrés el aporte es absolutamente insuficiente. Se acabó el oxígeno en los hospitales, se acabó el oxígeno en las casas, se acabó el oxígeno en los distribuidores. El oxígeno de uso médico debe ser una prioridad nacional y el gobierno tiene que trabajar con esos proveedores, aunque sean empresas privadas, por el amor de Dios, para que no les falte, para que tengan lo suficiente para producir oxígeno en cantidades suficientes, oxígeno medicinal en cantidades suficientes. Eh, y finalmente, otra cosa que es importante, quizás algunos de ustedes, muchos son jóvenes y no recuerdan o no supieron, que México fue uno de los principales productores internacionales de vacunas. Las vacunas mexicanas estaban en todo el mundo. Resulta que para cuando llegó la pandemia, México ya no producía ninguna vacuna en el país. ¿Por qué? Porque fue más fácil comprársela a los chinos, irlos a mercar a la India. Y ya vimos lo que nos pasó, que andábamos rogando con las vacunas. La Cancillería hizo un gran esfuerzo y se trajeron vacunas de todos lados, pero eso no puede ser. Hay un gran esfuerzo que es la vacuna patria, que es una buena vacuna, en donde la UNAM, por cierto, está tomando acción. Y luego la gente dice, no, pues es que la vacuna patria es una promesa y nomás dicen y dicen. Pues sí, pero a la vacuna patria se le dio para su desarrollo unos 20 millones de dólares. En Estados Unidos para el desarrollo de las vacunas les dieron 5,000 millones de dólares. Tampoco quieran que esté de la noche a la mañana. Y además aquí hay una actividad, una autoridad regulatoria. La vacuna patria va a funcionar, yo estoy seguro, y va a ser una buena plataforma para que tengamos nuevamente vacunas producidas en México en el futuro. Ya tenemos cada vez mejor estructura de producción de vacunas, pero tenemos que ir hacia allá. Y en conclusión, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos en qué aportar, pero para que podamos hacerlo conducente, tenemos que tener la información adecuada. Porque si no, si vamos a tener información para acabar militando en grupos antivacunas, en teorías de conspiración, pues no, la información mejor que no la tengamos. Tengamos una información objetiva e informémonos en lugares objetivos, estemos interesados en cuestiones de salud, aunque no sea nuestra ocupación primaria, porque ya vimos que estas cosas nos cuestan a todos, nos atañen a todos. Por lo menos para que salgamos a algo mejor en el futuro. Porque termino con esta reflexión. Se nos murió mucha gente. Todos tenemos a alguien que se nos murió, que nos dejó un hueco en el pecho. Fue algo muy duro. Y por lo menos honremos su memoria, caramba. Que salgamos a algo mejor. Porque si vamos a salir a lo mismo y vamos a estar igual o peor, la verdad, no estamos honrando la memoria de los que se nos murieron. Por lo menos
pensemos, que honremos su memoria, sabiendo que salimos a algo mejor. Muchas gracias por su atención.